Un gran saludo a todos. Les habla el padre Fernando Cárdenas desde aquí, desde el Foyer de Charité de Paipa. Hemos venido tocando temas sobre, por ejemplo, la masculinidad y los ángeles, la batalla cultural que estamos dando sobre los ángeles. Estos programas ustedes los pueden pedir en Radio María y también es una manera de apoyar la obra evangelizadora de Radio María. Los ángeles y la masculinidad, los ángeles y la batalla cultural. Y hoy tenemos una invitada de lujo. Tenemos a Mamela Fiallo. Ella es ecuatoriana, una hermana nuestra. Aquí estamos unidos Colombia y Ecuador. Ha estudiado economía, historia, pueden seguirla por las redes. Realmente vale la pena seguir a Mamela en sus redes sociales. Pues Mamela, muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenida a Radio María Colombia. Gracias por la invitación, vecino. Mamela, bueno, pues una de las razones por las que te quería invitar y te quería entrevistar, realmente ha sido un poco difícil lograr esta entrevista por los compromisos de Mamela, pero finalmente nos acompaña. Es precisamente porque ya hablamos el tema de la masculinidad, lo que significa y a lo que estamos llamados nosotros como hombres. Y quisiera hablar con Mamela sobre la feminidad. ¿Qué es ser mujer? ¿Cuál es el papel de la mujer? Ella, y aquí ella me autorizó para decirlo, ella junto con otras personas, Santiago Giraldo y otros, están haciendo un curso sobre hispanidad. Y ella ha dado un curso muy interesante. La verdad no he participado porque no he tenido tiempo, pero sobre el papel de la mujer en la conquista, porque hay muchas leyendas negras que es necesario quitarlas y ponerle luz a ese acontecimiento de la conquista. Mamela, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? Cuéntale un poco aquí a los de Radio María, ¿a qué te dedicas? Bueno, mucho gusto, a la orden. Yo tengo 2 columnas en diarios internacionales, en el Pan Am Post y en la Gaceta de la Iberoesfera, que nace en la madre patria, pero se difunde hacia todas sus hijas. Yo hablo mucho de política, de economía, de libertad de expresión y procuro los domingos sacar una columna respecto a temas de persecución religiosa, etcétera, dado el día coyuntural. Y yo doy clases particulares de historia y de lengua. Soy cofundadora del Partido Libertario Cubano, lo cual es bastante interesante. Y sépanlo, en Cuba solo es legal el Partido Comunista, entonces nuestros activistas son perseguidos. Aquí en el lugar donde nací, en Ecuador, soy co-coordinadora del Movimiento Libres, que es un movimiento cívico que siembra los valores de la familia, la defensa de la vida. Y soy investigadora en la Fundación Libre de Argentina, que ya se está expandiendo hacia el mundo. ¿Qué hago? Intento hacer el bien, intento hacer todo lo que hago desde el mayor amor y la caridad, y en ese sentido intento dar lo más de mí al prójimo. Ahora que estoy como que de un lugar al otro, me es difícil hacer apostolados así frontales. En Argentina tuve el privilegio de ser más activa porque ahí estudié. Y lo que doy sobre todo es una batalla, o mejor dicho, en esta batalla cultural, mi frente es la defensa de la feminidad. Yo tengo una campaña que es femenina sí, feminista no, porque creo que no nos debemos limitar a la crítica y estar en contra de algo, sino ser propositivos y defender algo. ¿Y qué es ese algo? Es la feminidad. Es el amor por ser mujer, porque el feminismo nos dice que debemos ser empoderadas, pero quienes amamos ser mujer sabemos que somos poderosas. Y en ese sentido le agradezco la mención a la hispanidad, precisamente porque solo los hispanos tenemos una patria que además es madre. Nosotros venimos de una cultura que eleva y honra tanto a la mujer que hasta la palabra patria, que es masculina, termina en femenino. Entonces yo vengo a enriquecer
y a rescatar nuestras raíces para que justamente sepamos que venimos del mayor amor, porque la crítica tan dura hacia la hispanidad es porque su mayor obra fue la evangelización y por eso está bajo ataque. Y rescatando el hecho que nosotros, los hispanos, somos, los hispanoamericanos particularmente, somos descendientes de los indígenas y españoles que lucharon juntos para poner fin a culturas que exigían que padres sacrifiquen a sus hijos a dioses paganos por un Dios que sacrificó a su único hijo por nosotros. Y en ese sentido, Nuestra Señora tuvo un rol crucial, justamente por la manifestación que tuvo en 1531 en México, la Nueva España. Entonces, justamente rescatar, y me gusta decir, quien critica el patriarcado es porque no conoce a la patrona. Y no solo refiriéndonos a Nuestra Señora, la Reina del Universo, sino también la primera santa de América, que fue justamente mujer, Santa Rosa de Lima, que es patrona de América. Entonces, cuando uno reconoce y conoce la historia de las grandes mujeres de nuestro pasado, es que no come cuento, como dicen al otro lado de la frontera. Entonces, esa es mi campaña y yo creo que la feminidad es vivir desde el amor creador y ser justamente esa fuerza contra el odio destructor. Yo creo que nuestra madre es nuestro mayor referente frente a eso. Vemos como ella pisa la serpiente sin dañarla. Entonces, justamente reconocer que el mal existe y frenarlo, pero no dañarlo, sino justamente reconocerlo como parte de la creación y por ende algo a rectificar. Qué interesante. Bueno, hagamos como saquemos de lo que nos has dicho, porque nos has comentado realmente cosas muy interesantes. Femenino sí, feminismo no. Femenina. Femenina sí, feminismo, Feminista, no. feminista no. Sí. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es el feminista o el movimiento feminista? Perfecto. Bueno, yo creo que cuando uno se da cuenta que la batalla cultural es solo un frente en la guerra espiritual entre el bien y el mal, reconoce en mayor profundidad el problema. Se dice comúnmente que la feminista tiene una herida paterna, es decir, un conflicto con su padre y traslada ese resentimiento hacia todos los varones. Pero cuando vemos la profundidad del conflicto, sabemos que la primera herida no es con el Padre terrenal, sino con el Padre celestial. ¿Por qué? Porque el feminismo parte de la falsa premisa que nuestro Dios es injusto, porque hizo a la mujer después. Cuando la realidad, y con el perdón de los varones, lo digo jocosamente, el varón fue el borrador. Qué bonito, qué bonito. Justamente cuando uno comprende que viene del amor creador, entonces entiende que con la mujer la obra fue completa, que con el hombre no alcanzaba y que la mujer viene de la costilla del hombre no porque sea menos, sino porque está a su lado. La lateralidad de la creación dice mucho de lo que Dios espera de nosotros y cómo espera que colaboremos, que andemos, ¿no? Juntos a la par, como dice la canción. Entonces, justamente hay que apelar a ese amor tan grande y, como bien dice la palabra, solo la verdad nos hará libres. Entonces, cuando uno está en la verdad y conoce la verdad, la defiende sin titubear. Entonces, cuando uno se sabe heredera de ese amor, la defiende justamente porque la comprende. Y y en ese sentido ayuda a sanar esa herida, porque y en eso yo creo fielmente que la fe católica ayuda a sanar todas esas heridas a la vez. ¿Por qué? Porque el feminismo parte de la idea que Dios, ese hombre, es injusto, ¿no? Pero cuando uno comprende que solo nuestra fe cree que hasta Dios tiene madre, entonces comprende la exaltación de la mujer. La iglesia en sí, la novia de Cristo, es Santa Madre. Y por eso justamente es que en las marchas feministas siempre se termina destruyendo la catedral. ¿Por qué? Porque necesitan destruir la imagen de la mujer como madre.
porque este movimiento que pregona igualdad no tolera ver la exaltación de la figura materna. Entonces, en ese sentido, y sé que puede sonar chocante, e invito a la reflexión, estar en contra del feminismo no es estar en contra de la mujer, no es estar en contra de la reducción de la violencia hacia la mujer, muy por el contrario, es no discriminar a las víctimas según su sexo. Y si me permite, y perdón si le meto en problemas, pero si ya sabe cómo soy, ¿para qué me invita? En el caso de Colombia, el feminismo es particularmente absurdo. ¿Por qué? Porque en Colombia hay servicio militar obligatorio para varones. Es un país donde la muerte masculina es el pan de cada día. Es un país donde el hombre o es descartado como soldado o es descartado como de guerrillero. La familia de una de mis amigas más entrañables tuvo a todos los varones de su familia decapitados. Y esa es una realidad que la mujer no vive. Entonces, alegar que es una cultura que valida la violencia hacia la mujer, por favor, vean las estadísticas. Y otra cosa, si queremos reducir la violencia hacia la mujer, no podemos hacerla unilateral. Hay que reducir la violencia en la sociedad para reducirla para todos. Y cuando decimos femenina sí, feminista no, justamente es esa idea, que no vamos a discriminar a las víctimas según su sexo ni según su edad, porque sabemos que el feminismo pide violencia hacia las mujeres más pequeñas de todas, como son las que están en el vientre de su madre. Me encanta, Mamela, me encanta y tú puedes meternos en todos los problemas que tú quieras. Cuando uno habla con la verdad, uno va tranquilo y seguro. Y estos son hechos que nadie puede desmentir aquí en Colombia. Y algo que me encanta es que tú partes de un hecho que lo ha dicho el Papa Benedicto XVI, es la creación. La creación es el norte, es la brújula, que el Papa Benedicto XVI ha lamentado el hecho de que nosotros los sacerdotes, los catequistas, hayamos desconocido y estemos olvidando la historia tan bella de la creación. Ahí basta leer el libro del Génesis y ahí nos vamos a dar cuenta que el hombre y la mujer son creados a imagen y semejanza de Dios. No cabe el relato de que la iglesia es una iglesia machista, de que la iglesia es una iglesia que odia a la mujer. Está la carta a la mujer de Juan Pablo II, hermosísima, hermosísima. Juan Pablo II ha llegado a decir que la mujer, y esto es Juan Pablo II el Grande, él dice, la mujer es el ícono de lo que está llamado a ser la humanidad. Es decir, ¿qué más se quiere decir? Los padres de la iglesia, Hugo de San Víctor, Ricardo de San Víctor, otros haciendo una analogía de la Trinidad, ellos han dicho que el Padre, el Dios Padre, tiene su imagen en el papá, en la familia. Que Dios Hijo, la imagen de Dios Hijo, de nuestro Señor, es la mujer. Lo han dicho padres de la iglesia, Ricardo de San Víctor, Hugo de San Víctor. Y la iglesia, como tú dices, ¿por qué se ataca a las iglesias? Y esto, la verdad, no lo había pensado, porque se quiere eliminar ese símbolo, la esposa sin mancha. La esposa sin mancha. ¿Cómo llega a mancharse esta historia de la creación tan bella, a distorsionarse? ¿Cómo cómo llegamos a este tiempo donde hay que decir femenina sí, feminista no? ¿Cómo llegó esto, Mamela? Bienvenidos a buscar en Google. Hagan este ejercicio, y perdón si tomo temas políticos. Sin feminismo no hay socialismo. El Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo, en realidad celebra el Día de la Revolución Comunista. Para destruir la sociedad hay que destruir a la mujer. ¿Por qué? Porque nuestra lengua, al ser materna, es justamente transmitida por la mujer. Y nosotros que somos una cultura cristiana, Dios gracias, todavía predominantemente,
sabemos que hay valores claros, como no robar. Y como esta ideología política económica requiere de robar para funcionar, también requiere matar a aquel que se resista. Entonces, si la mujer es la que siembra los valores, las virtudes, las enseñanzas, para que esta ideología impere, hay que destruir a la mujer. Entonces, no es casual que la revolución haya comenzado con una insurgencia de mujeres, porque se necesita revertir a la mujer para revertir a la sociedad. Entonces, eso es clave y yo invito en ese sentido, quizás no es muy académico de mi parte, pero ver a las abuelas. Habrá deshonrosas excepciones que no tuvieron buenas abuelas, me ha tocado, no en mi vida, sino en mis presentaciones. Cuando uno honra la feminidad, honra a sus ancestras, honra a su origen, a su historia, honra las enseñanzas que recibió en su casa. El feminismo es un movimiento externo y ajeno que nos quiere hacer creer que las mujeres que nos precedieron eran idiotas, que eran inservibles, que eran objetos y no sujetos. Cuando la realidad es que las mujeres que nos han precedieron fueron las que nos parieron a todos, ¿no? Entonces, en ese sentido, es un llamado de atención a vivir desde el amor creador contra el odio destructor, porque realmente, lo digo jocosamente, nos quieren hacer creer que desde Vilma Picapiedra y Abba Dabadú, la mujer era ama de casa haciendo costilla de brontosaurio, ¿no? Cuando en nuestros países andinos vemos a las mujeres indígenas cargar costales, quintales en sus espaldas y con sus bebés, la mujer indígena envuelve a su criatura en su espalda. La mujer del campo trabajadora no recibió de ninguna ideología ningún derecho. La mujer ha trabajado desde el principio de los tiempos, y ya que es un programa católico, otra de las grandes falacias es que la mujer no se educaba. La Iglesia Católica ha educado a la mujer desde el principio de los tiempos. Y esa es otra ventaja que de hecho le consulté a uno de mis asesores espirituales, que me decían que la mujer no puede educar. Y esa es otra cosa muy importante de la fe que tenemos además del magisterio. Y nosotros no leemos la Biblia literal. Entonces le consulté a mi asesor espiritual, le digo, padre, me están diciendo que no debo educar porque la Biblia lo dice. Y me dicen, no solo puedes, debes. Y yo, ok. Entonces, eso es importantísimo señalarlo y en nuestros países hay que realmente revelarlo. De hecho, tanto que odia el progresismo, la Edad Media, la reina Isabel la Católica se educó en la Edad Media. Y su maestra, Beatriz Galindo, conocida como la Latina, justamente la educó y tiene una estatua, búsquenla, la Latina, Beatriz Galindo. Ella era conocida como tal por su profundo conocimiento en latín. Tenemos las doctoras de la iglesia. Entonces, es absolutamente falso. Y hay que entender la fase política e ideológica que también tiene que ver con la destrucción de la iglesia, de las iglesias, digo en plural, porque me refiero al templo en sí, que viene de la mano del culto al Estado. La destrucción de la iglesia es para eliminar en la sociedad todo eje moral ajeno al Estado. Entonces, la exaltación de la educación pública viene de la mano justamente del debilitamiento de la educación privada brindada justamente por la iglesia. De hecho, pocos saben, pero México tuvo la primera constitución socialista del mundo en 1917, que en el artículo 3 le quita al Estado, le quita a la iglesia el poder de educar. Y estamos, y advierto, si no lo saben, escuchen, queridos colombianos, están siendo sancionados en este momento un cardenal, un arzobispo, un obispo y 2 sacerdotes en México. ¿Por qué? Porque dijeron a sus feligreses que voten principios, que voten por la familia. Y por eso están siendo sancionados, precisamente porque la Constitución socialista persigue a la fe. Y pese a que ellos, porque lo que no permite es que hagan política partidaria. No la hicieron, no dijeron no por este, sí por este, dijeron voten con valores. Y ya por eso pueden ser sancionados. Entonces, observen lo que está pasando. Esto es continental, esto es
mundial. Entonces, continúe. Pero, y es un hecho, bueno, hay un sacerdote jesuita, mm, él estuvo en el momento de la Revolución Rusa y él escribe un libro que se llama Los 100 días que cambiaron al mundo. Y él habla de lo que hicieron los bolcheviques al llegar al poder, y aquí pues hay que decirlo, es algo grotesco, pero en las cabinas públicas de, no sé, en ese momento como de teléfono o algo así, se pusieron a las mujeres para ser prostituidas y eran violadas por centenas de hombres ahí, y esto con la revolución bolchevique. Algo que es interesante porque cuando hablábamos de la masculinidad, un obispo, creo que de Indiana, en los Estados Unidos, eh, él decía que el ataque espiritual es contra los hombres. Y nos pedía a nosotros los hombres, y así se titula su carta, no abandonar la brecha, no abandonar el campo de batalla, porque los hombres, al abandonar el campo de batalla, la mujer queda expuesta. Y es lo que estamos viendo, es decir, ahí vemos cómo es la unión del hombre y la mujer. Es la complementariedad, no es esta guerra que nos están vendiendo. Tú, algo que te comparto y les comparto a los que nos están oyendo, una de las razones por las cuales quería hacer este programa con Mamela es no solamente por su conocimiento, por su fe, sino también porque yo por lo menos veo a Mamela, no la conozco personalmente, no tengo esa dicha, espero algún día tenerla, pero yo la veo muy femenina, pero al mismo tiempo muy clara en sus posiciones. Y cuando yo vi a Mamela, yo dije, esto es ser mujer, esto es ser mujer. Y por eso le hice el contacto y duré un tiempo persiguiéndola para tener este encuentro, porque creo que, Mamela, en tu apostolado, en tu vida, tú reflejas lo que es ser mujer. Y en este sentido, ¿cómo hacerle frente a esta ideología que lo acabas de decir en México, en varios países latinoamericanos y en el mundo? Una ideología avasalladora que quiere imponerse. ¿Cómo hacerle frente? Bueno, yo creo fielmente que la mujer es una fuerza civilizadora, precisamente porque el hombre, por su naturaleza exploradora que le da la testosterona, tiende a salir, ¿no? En cambio, la mujer, por su naturaleza, nosotras tenemos ciclos que en unas son más difíciles que en otras. Tenemos la gestación, tenemos la lactancia, tenemos periodos que nos exigen estabilidad. Entonces, justamente la mujer es una fuerza civilizadora. Y tuve un debate con unas feministas colombianas y se enojaron bastantísimo conmigo cuando yo les dije que el miedo es una elección. Se pusieron furiosas, pero no, claro, yo justamente, hoy en día, ¿cuál es el oficio más mal visto por esta ideología? El albañil. ¿Por qué? Justamente porque los albañiles tienden a ser de piropos quizás toscos, ¿no? Entonces, yo, muy por el contrario, yo soy de una campaña que cuando uno está frente a una construcción o situaciones así, yo, por ejemplo, yo hice una promesa de no volver a usar pantalón, entonces yo siempre uso vestido. Y pasa cuando uno está en una construcción, si están en una alcantarilla y están debajo de uno, le pueden ver debajo de la falda. Entonces, yo más bien siempre soy de la idea de civilizar. ¿Qué significa eso? Nosotros somos animales. Tenemos instintos. Si uno emana temor, uno despierta depredador. Si uno trata a la persona como un ser humano, uno humaniza. Entonces, si uno está frente a una situación así y llega buenos días, buenas tardes, buenas noches,
cómo trata a la persona. En cambio, cuando uno anda con miedo, desata depredadores. Y esa es la realidad científica. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos instintos y tenemos aromas, ¿no? Entonces, justamente no por comparar al varón con un perro, pero como mamíferos que somos, ¿qué te dicen? Cuando estás frente a un perro bravo, no te asustes porque te huele y te va a atacar. En cambio, cuando tratas a la persona como tal, la vas a civilizar. Y es muy chistoso porque se olvidan que yo soy mujer y que yo también me enfrento a situaciones cotidianas y justamente es una elección diaria tratar a toda persona, y eso es gracioso porque muchas veces estas ideologías y movimientos nos hablan de inclusión, ¿no es cierto? Pero ¿cómo tratan al varón que tiene este tipo de oficios? Entonces, justamente es crear puentes y tratar a la persona como tal. Entonces, yo creo que la feminidad tiene un rol clave en cuanto a qué, a esa actitud frente a las cosas. Entonces, justamente sanar, conciliar, inspirar, que creo yo es lo más importante, como usted señalaba, la revolución necesita al varón castrado y callado. La contrarrevolución necesita al varón listo y de frente, pero para eso debe estar inspirado, que sepa que hay algo que vale la pena ser defendido. Entonces, tenemos que hacer un reconocimiento que hay algo que vale la pena ser defendido, es nuestra civilización, es nuestra fe, es nuestra especie, es nuestra nación. Y los hispanos tenemos la particularidad que nos podemos comunicar a lo largo de todo un continente entendiéndonos perfectamente, con acentos y así, pero en general nos entendemos bien. ¿Y eso es por qué? Porque tenemos la lengua materna más hablada del mundo. Dicen que es el chino mandarín, pero eso se habla en Pekín. Vas de una provincia a otra en China y no hablan la misma lengua. El inglés se habla en los negocios, el español se habla en casa. Y nos dirán, no se dice español, se dice castellano, y el castellano viene de Isabel de Castilla. Entonces, justamente nosotros somos el testimonio vivo de una cultura donde la mujer ha tenido inmenso poder, y justamente fue labor de esa gran reina Isabel la Católica la que civilizó a tantas naciones y por la cual estamos aquí. Pues Guadalupe, Nuestra Señora de Guadalupe, pongámoslo en el contexto, era una cultura sangrienta, una cultura donde se ofrecían sacrificios humanos y eran indígenas, aztecas, y ven a Nuestra Señora y tomando las palabras de Mamela, ven a Nuestra Señora, los inspira y tal fuerza inspiradora que 2 millones de aztecas se convirtieron sin necesidad de internet, de plataforma social, viendo a Nuestra Señora. Nuestra Señora inspira. Por eso el papel de Nuestra Señora es fundamental en la vida cristiana, el papel de la mujer. Y algo, Mamela, pues, cómo aprender, cómo enseñar a cómo una mamá puede educar en el arte de inspirar a sus hijas. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo transmitirlo? Primero, desde el ejemplo. No es lo mismo decir que hacer. Y ahí es clave también la relación que tiene mamá con papá. Porque cómo trata papá a mamá es cómo nos va a tratar el hombre que amamos nosotras en el futuro. Entonces, en ese sentido, respetando y haciéndose respetar y siendo hermosa en su proceder. Y eso no es solo una cuestión estética, sino que nuestro exterior sea el reflejo de nuestro interior y que cada uno de nuestros actos sea con amor, porque eso es la madre. Entonces hay que realmente cultivar eso y yo creo que más que la madre, la más importante es la abuela, que es doblemente madre,
porque además la abuela nos conecta con un pasado que nos quieren hacer creer que no fue como tal. Entonces ellas justamente nos pueden dar el testimonio. Yo tengo alumnas colombianas que dicen, ay, gracias, me hiciste dar cuenta que actitudes que nosotras vimos como malas, sabiendo que lo hizo nuestra abuela, la entendemos diferente, porque esta generación nos ha convencido que nuestras abuelas eran unas idiotas inútiles, cuando la realidad es que fueron de una valentía increíble porque enfrentaron una realidad muy ajena a la nuestra, de unas incomodidades que no nos podemos ni imaginar. Entonces, en ese sentido, reconocer que somos el legado vivo de esas grandes mujeres que nos precedieron y a nuestros varones también, porque la abuela no es solo ese adalid de virtud, sino también de piedad, ¿no? Y porque las abuelas son el sostén de la fe en los hogares, en la gran mayoría de los hogares. Entonces, y además de la tradición, ¿no? Porque es ir a la casa de la abuela, ¿no? Ese compartir las recetas, que es al final parte del legado. Entonces, invito a las madres de inspirarse en sus madres y saber ser transmisoras. Y aquí viene algo muy importante que el Papa Francisco nos ha recordado: no olvidarnos de nuestros progenitores, de nuestro papá, de nuestra mamá. La familia hoy día la quieren disgregar, dividir, destruir, y entonces no hay un vínculo ya. Hay en Rusia un sostén de los valores espirituales de Rusia, o yo diría el sostén, precisamente fueron las abuelas, o son las abuelas, durante la Revolución Rusa. En México el papel de la abuela es fundamental. La mamá puede decirle lo que sea, pero la abuela es la abuela y se le obedece a la abuela en México. Es realmente una tradición muy bella esto de las abuelas. Pues estamos hablando con Mamela Fiallo desde Ecuador sobre el papel de la mujer, nos ha dicho unas cosas para recapitular. Mamela, nos has dicho que la mujer es la que inspira, el papel de la mujer de transmitir los valores, de enseñar. Nos has hablado que muy bellamente, me encantó eso, que el hombre fue un borrador, realmente hermosísimo. Hay que volver a la creación. Pero tú decías algo, y es que la mujer, la feminidad, es algo que ha sido recibido, es un don de Dios, es un don de Dios, y hay que aceptarlo y hay que saberlo y hay que acogerlo. Estamos hablando con Mamela Fiallo, vamos a un breve corte musical y ya regresamos. Nos encontramos hablando del papel de la mujer con una gran invitada, Mamela Fiallo. Estamos hablando de ese papel que la mujer está llamada a ocupar. Y ¿cómo ves este movimiento? ¿Hay más feministas o más femeninas? Hay absolutamente más femeninas. No es casual que el arquetipo de la belleza femenina sea la mujer hispana. Colombia tiene cuántos referentes, Sofía Vergara, Shakira, etcétera, ¿no? Justamente ¿por qué? Porque somos una cultura que todavía valora la belleza de la mujer. Y justamente porque somos descendientes de ese amor tan grande. No solo que Nuestra Señora, que se manifestó mestiza y fecunda, ¿no? Porque descendió desde los cielos mestiza y fecunda en el cerro del Tepeyac, justamente ¿por qué? Para decirle al más humilde entre nosotros, yo soy tu madre, y para que él se siente identificado en ella. Y justamente eso somos. Entonces es importante rescatar ese legado. Cuando uno vive desde ese amor creador, por fuera refleja ese amor tan grande que siente esa llama por dentro. Estadísticamente también son mucho menos. El tema es que son más violentas y hacen más ruido. Entonces hay que despertar
a esa mayoría silenciosa y que ese león empiece a rugir. ¿Por qué? Porque estamos bajo ataque. A mí me encantó, en México hubo mujeres católicas que cuando las feministas fueron a destruir las iglesias les repartieron rosas y les dijeron: yo respeto tu derecho a protestar, tú respeta el mío de orar. Entonces, ¿qué contraste tan grande? Prender fuego a mujeres policía, destruir los templos, te doy una rosa. Eres libre de protestar, pero no dañes lo mío ni a mí, ni a mis hermanas. Entonces, sí, son una minoría ruidosa, nosotros todavía somos mayoría, pero no hay una conciencia. Y en ese sentido, creo que la hispanidad tiene un rol primordial para enseñarnos quiénes somos, porque además, en la caída de Tenochtitlán, que fue el Imperio Azteca, la capital, el 99% de los combatientes eran indígenas. Fueron mayormente indígenas los que pusieron fin a eso. Pusieron fin al sacrificio de sangre. Y no solo es el sacrificio humano en sí, sino justamente el trato a la mujer que había en el mundo prehispánico. La mujer en el mundo prehispánico era vendida como objeto. Y esto aplica no solo a la realidad de América, sino incluso en Europa, los primeros cristianos. La mujer cristiana fue la gran evangelizadora. ¿Por qué? Porque en la transición de la Roma pagana a la Roma cristiana supo lo que era ser tratada como un ser humano íntegro. Entonces la mujer ha sido una fuerza civilizadora precisamente porque la cristiandad le dio humanidad. Ahí está el ejemplo de Santa Vaquita, la esclava africana que menciona el Papa Benedicto en esa encíclica Dios es amor, me parece que ahí lo menciona, donde Vaquita fue vendida como esclava en África, sufrió golpes, llega a Roma, encuentra el oratorio de las monjitas canosianas allá en Roma, y ella descubre que hay un nuevo Señor, pero que ese Señor no la maltrata, que ese Señor no la vende, que ese Señor no la hace esclava, sino libre. Y allí se convierte Vaquita y es Santa Vaquita. Esta es la historia que nosotros tenemos que contar. Esta es nuestra historia que no se nos puede olvidar. Y precisamente, Mamela, uniéndolo con algo que mencionabas al comienzo del programa, esta violencia en los grupos feministas es por esa herida. Tú mencionabas esa herida con el papá, pero esa herida con Dios Padre. ¿De dónde viene esa herida? ¿Cuál es la raíz de esto? Primero, el desconocimiento. Cuando uno no conoce sus raíces, es maleable a ideologías externas. Entonces, primero la falta de formación, luego la propagación, la infiltración y el adoctrinamiento en las escuelas. Vemos justamente que en los sindicatos de maestros hay una infiltración ideológica fuertísima que nos convence. Están los grandes medios, la farándula, con el perdón de los fans de la gaviota. Aquí tuvo un debate, no un debate, una entrevista a Agustín Laje en Ecuador, y en el tema de la despenalización del aborto tomaron como referente a Margarita Rosa de Francisco. O sea, una actriz es el referente intelectual que nos presentan. Y sin demeritar, a mí me encantaba Café con Aroma de Mujer, lo vi con mi familia en su momento, pero justamente, y ves qué herida tan grande, ella al final nunca formó familia y mató al único hijo que tuvo. Entonces, muy dolorosa esta experiencia. Entonces, hay todo un sistema, un aparataje ideológico, y ya que nos fuimos al África, en la India, que tienen castas, y esa es otra cosa. La nueva alianza nos dice que somos hijos de Dios no a través de la sangre, como fue en el Antiguo Testamento, sino a partir de la fe. Y eso también es un cambio de paradigma en lo que es una cultura cristiana respecto a lo que son las culturas de castas. Veamos en la India. La Madre Teresa de Calcuta daba atención médica a los intocables. En la India no se puede tocar a un intocable. Si se muere y que le coman los cuervos. Y en el sur de la India había una casta que las mujeres pobres tenían que andar con los pechos descubiertos y solo las ricas podían cubrirse.
Entonces, si de lo contrario tenían que pagar un impuesto. Entonces las mujeres empezaron a convertir a la cristiandad para poder andar cubiertas, porque ya no aplicaba para ellas. Entonces se prohíbe la conversión y una mujer como acto heroico se amputa los senos para poder andar libremente. Entonces vean cómo nos dignifica la cristiandad. Pero claro, esto el feminismo no solo no lo sabe, sino que alega lo opuesto. Entonces nosotros debemos conocer mejor nuestra historia, propagar mejor nuestra historia y ayudar a sanar esta herida. ¿Por qué? Porque el feminismo es la respuesta a una cultura que ha convencido a la mujer que la creación no la incluye, que la creación no la dignifica, que la creación no la enaltece. Y sucede todo lo contrario. Entonces hay que amar la verdad y decirla a viva voz para que esas hermanas heridas se sepan amadas. Y es algo, pues, de esto, de la, de la herida, me llama mucho la atención porque, por ejemplo, una de las representantes de la nueva era, Madame Blavatsky, que pues si uno ve la foto, qué pena que lo diga así, pero es que es una bruja, es una bruja completa. Y ella funda una sociedad que se llama la Sociedad Teosófica, cuyo objetivo era destruir la imagen del Padre. La nueva era habla de ese cambio de era, ya no de Piscis, donde dicen que una de las características de la era de Piscis era el hombre, el salvador, sino a una era que es la era de Acuario, que es la era de la mujer. Miren ustedes cómo todo conduce a algo, y es la presencia del mentiroso, es la presencia del enemigo, es la presencia del demonio. Me llamaba mucho la atención cuando tú, Mamela, nos hablaste de destruir la imagen del Padre, porque ahí está planteado por Madame Blavatsky y todos estos de la nueva era, van unidos. Va unido el feminismo LGTB con la propagación de satanismo, prácticas de la nueva era, o me equivoco, no sé cómo tú lo veas. No, de hecho, me encanta que lo señale. Justamente yo doy un taller sobre la historia del feminismo y cómo combatirlo desde la raíz. Y un alumno mío me dice, ¿me permite a mí darle una clase a usted? Y yo, bueno, y justamente me preparó una clase sobre Madame Blavatsky y las raíces esotéricas dentro del feminismo. Entonces, muy importante señalar estos fenómenos precisamente porque, y ahí no nos extendemos mucho porque no nos va a dar el tiempo. Entonces, les voy a recomendar obras. El libro teológico más vendido en Amazon fue bajado, no está más, pero búsquenla. La autora es Carrie y el apellido es Gress. Es una teóloga con PhD. Carrie Gress escribió un libro que se llama Anti-Mary Exposed, es decir, expone el sentimiento anti-mariano, que es la base del activismo feminista. Y ahí destaca el rol de Lilith. ¿Quién es Lilith? Según la cábala judía, el misticismo, esto no es revelación, ¿no? Esto no es la Torá, esto es ajeno. Alegan que hubo una primera mujer que no se sometió a Adán y que era Lilith. Y esta primera mujer, como no fue madre, no tiene el poder de vida, sino el poder de destruir. Entonces, dentro del esoterismo que podemos encontrar en el activismo feminista, está el culto a Lilith, el culto a la mujer que mata en lugar de dar vida. No me explayo de más, pero les doy un ejemplo muy sencillo. Cuando fue el huracán Harvey que devastó la costa sur de Estados Unidos, el activismo feminista hizo el Fondo Lilith, donde en lugar de auxiliar a las víctimas, proveían abortos para las sobrevivientes. Entonces observen cómo nos llaman a nosotros retrógradas por defender la vida, quienes quieren volver 500 años atrás al sacrificio humano.
500 en el caso de América, pero si vamos hasta tiempos precristianos, el culto a Moloch, ¿no? Y a estas prácticas oscuras. Entonces hay un vínculo oscuro, muy oscuro en todo este activismo, y justamente lo que va a aplacar la oscuridad es la luz. Y estamos llamados a ser la luz del mundo, y justamente cuando amamos ser mujeres, podemos ayudar a sanar esa herida hacia el Padre Celestial, hacia el Padre terrenal. Y justamente los hispanos, que tenemos además una madre patria, tenemos la doble función de rescatar y resaltar el rol de mujeres poderosas que quiebran el cuento del empoderamiento. Aquí yo voy a hacer una mención que no puedo aquí mencionar mucha cosa, pero respecto a esto de Lilith, algunos místicos han dicho que es un ángel caído y es el ángel, un demonio de la lujuria. A mí me sorprende que uno encuentra, por ejemplo, en Brasil, en alguna ocasión vi, y en otros lugares, no, que eso sí no recuerdo dónde, pero en Brasil, moteles con ese nombre. ¿Por qué ponerle un nombre a un motel donde no hay vida, donde se frena la vida, donde se frena la unión hermosísima del hombre y la mujer? ¿Por qué ponerle un nombre complicadísimo? Un nombre que quién sabe dónde sale de Lilith. Este es un demonio. Este es un demonio, según algunos místicos católicos. Entonces, no me voy a extender sobre ese tema, pero hay que saber que estamos luchando esta batalla cultural. Sí, es una batalla cultural, pero es una batalla espiritual. Y si nosotros no nos armamos con armas espirituales, sí, Mamela lo ha dicho, hay que conocer nuestra fe, porque por ignorancia estamos siendo usados, manipulados. Hay que conocer nuestra fe y estos son espacios para eso. Hay que conocer nuestra historia. Pero al mismo tiempo, mamás, no den cabida. La mamá que va que a que le lean la mano, que a los horóscopos, que a hacer amarres, que eso entra el demonio a su hogar. Una mamá tiene que ser virtuosa, ya lo decía Mamela. Una mamá tiene, los hijos tienen que verla rezar, la abuela, verla rezar, verla orar junto con el papá. Ese es un testimonio que nunca se les va a olvidar a los hijos. Estamos en una batalla, sí, cultural, pero estamos en una batalla espiritual, donde este es el tiempo de los ángeles, decía el padre Pío de Pietrelcina. Este es el tiempo de los ángeles. Si no nos defendemos con San Miguel Arcángel y los ángeles, este demonio va a acabar nuestras familias, va a acabar las vidas, que es lo que estamos viendo. Mamela, algo que simplemente curiosidad, porque no había caído en cuenta, nosotros decimos madre patria, pero sí, hasta ahora caigo en cuenta, a Inglaterra no se le dice madre patria. No sé por qué, no sé. No, justamente por cómo ha sido la historia de Inglaterra. Dato curioso, búsquenlo, les va a encantar saberlo. En lo que es hoy Florida, al sur de Estados Unidos, era territorio español. Busquen Fuerte Mose, M-O-S-E. En el tiempo que Estados Unidos estaba bajo el dominio del Imperio Británico, los indígenas fueron aislados en reservaciones y siguen en reservaciones. Los negros esclavizados. Entonces los negros y los indígenas escapaban a Florida y en el Fuerte Mose combatieron con uniforme del ejército español y levantaron el aspa de Borgoña, que es la cruz de San Andrés, que es la bandera de la hispanidad de los tercios. Entonces, justamente, ¿qué madre puede ser si aisló y esclavizó? Entonces, no hay esa realidad porque no había esa vocación de familia, y ahí la reina Isabel la Católica tuvo un rol primordial. En el año 1503,
emite una cédula real para promover el matrimonio entre indígenas y españoles, cosa que nunca pasó en el Reino Unido ni en sus territorios. De hecho, en Canadá, en las reservas indígenas, hay los mohicanos, si no me equivoco, deben poner en la entrada de su casa si tienen un cónyuge blanco, porque todavía hay este separatismo muy fuerte. Y se ha criticado a la Iglesia Católica en Canadá porque había niños sepultados ahí, justamente porque les dieron cristiana sepultura a esos niños que por el Estado fueron tratados como menos que humanos. Entonces, no hay ni punto de comparación. Además que en el año 1500, la reina Isabel la Católica declara que el indígena no puede ser esclavo y es dueño de su tierra. Entonces, la diferencia en la humanización de la persona y en el trato es abismal. Entonces, justamente tenemos esa enorme diferencia y vean a su alrededor, véanse al espejo. Entonces, es una realidad muy distinta a la de nuestros vecinos. De hecho, San Junípero Serra, que es santo patrono de las Californias, él es conocido como el gran evangelizador de la región porque evangelizó a los indígenas. Y él congregó fondos para la independencia de Estados Unidos precisamente para que no estén más bajo el yugo de los británicos. Y esto es en el tiempo de la Nueva España, cuando México aún era la Nueva España. Entonces, la diferencia es enorme y hay que resaltarlo cada vez que se pueda. Aquí la unión del hombre y la mujer, esto es hermosísimo. Juan Pablo II en su Teología del Cuerpo, él habla que la imagen y semejanza de Dios, sí, se da en el hombre, se da en la mujer, pero, dice Juan Pablo II, de una manera muy especial, muy particular, en el matrimonio. Entre el matrimonio, hoy toca decirlo así, es una lástima, pero el matrimonio formado entre hombre y mujer. El matrimonio formado entre hombre y mujer. En el matrimonio, ¿cuál es el papel del hombre y cuál es el papel de la mujer? Bueno, buena pregunta. Y solo para hacer una pequeña acotación, de la acusación que la iglesia es, entre comillas, machista, justamente nuestros sacerdotes no se casan con una mujer porque se casan con la novia de Cristo y le son fieles. Entonces, esa es justamente la idea. Y en Corintios, en el primero de Corintios, está la respuesta respecto a el trato entre hombre y mujer, y es precisamente el hombre es la cabeza porque debe actuar como Cristo. Entonces, no es una cabeza que somete. A mí me encanta decirlo siempre. El feminismo quiere destruir el mito de la princesa porque quiere hacernos olvidar que somos hijas del rey. Pero nuestro rey tiene una corona de espinas. Entonces, cuando el hombre imita a Cristo, no imita a un rey soberbio, sino justamente uno con vocación de sacrificio y de servicio. De igual manera, nuestras mujeres no son sacerdotisas. ¿Por qué? Porque el hombre está llamado a ser pastor como lo fue Jesús, y la mujer a ser madre de pastor como lo fue María. Entonces, en ese sentido, la mujer tiene un rol en la formación de la siguiente generación, y eso se da a través de la lengua. Entonces, el hombre tiene un rol protector y defensor, y la mujer de ser propagadora de la tradición. La fuerza del hombre, lo hemos dicho aquí en estos micrófonos, la fuerza del hombre radica precisamente en su fuerza, pero una fuerza, como lo ha dicho Mamela, para proteger, para proveer, no una fuerza para oprimir y destruir. Y la fuerza de la mujer radica en el cuerpo. El cuerpo de la mujer es la fuerza para dar vida, para transmitir tradiciones. Pues podríamos hablar mucho, realmente ya se nos acaba el tiempo, podríamos hablar mucho, temas bellísimos, importantísimos. Mamela, realmente muy agradable hablar contigo, muchas gracias, y no sé si quieras dar alguna última idea
que quieras compartir con los oyentes de Radio María. Bueno, termino con mi cliché, que el símbolo de la mujer es el espejo y la cruz, porque la mujer es la custodia de la moral y la belleza. Estos símbolos son precristianos de la antigua Grecia. El símbolo del hombre es el escudo y la espada porque es protector y defensor. En ese sentido tenemos roles claros. Nosotras debemos inspirar para que valga la pena dar ese gran sacrificio. A nuestros varones que no se dejen callar por no tener un útero, eso no les exime de tener opinión. Y a las mujeres que no crean que porque una ideología dice hablar en su nombre, las representa. Muy por el contrario. Y en particular a las mamás de varones, son esas leonas las que deben dar la lucha para que no se pierda la presunción de inocencia. Si queremos vivir en una nación menos violenta, hay que defender a todas las víctimas por igual, sin discriminar al hombre, a la mujer, al anciano, al pequeño, al no nacido. Mamela, pues realmente muchas gracias. Creo que es un programa que hay que repetirlo, por lo menos yo lo voy a repetir y volverlo a repetir y voy a buscar toda esa información que Mamela nos compartió y esos videos la podemos seguir en sus redes sociales con tu nombre, ¿no? Mamela Fiallo, ¿no? Sí, más que bienvenidos en YouTube, Instagram, Twitter y Facebook es Mamela. Más que bienvenidos y a la orden para lo que pueda servir. No se dejen apabullar, es tiempo de luchar. Bueno, Mamela, que Dios los bendiga, un feliz día para todos. Cariños. Espérame.